a seguir estos conceptos. Yo no sé si me lo permitís, Roberto, sí, ya que estamos en una ahí te plataforma Zoom, habilité. si podría compartir esta. Sí, Eduardo, ahí A ver, vamos a estás ver. habilitado. Desde mi computadora ya te habilité. Deberías poder subir las Bien, imágenes. genial. Genial. Vamos a ver si se ve. Ahí, perfecto. Ahí ven todos. ¿Pueden ver todos? Sí, ¿Pueden sí. manejar con la cabeza? ¿Se ve bien? Bueno, bárbaro. Entonces, antes que nada, vamos a hacer como una especie de introducción a lo que nos convoca los de las adicciones, porque mucha gente habla de adicción y uno da como por supuesto de qué estamos hablando de adicción. Y acá creo yo que viene uno de los principales problemas de la sociedad, de que tenemos en principio en Argentina como un problema, y creo que en toda Latinoamérica. Yo formo parte de un consejo interamericano en materia de adicciones hacia una cultura preventiva, que también acá viene también intrínsecamente este concepto de la voluntad de sentido, ¿no? Este sentido. Trabajo en esta comisión interamericana y vemos que por lo menos en todo lo que es en Argentina en particular y lo que es en Latinoamérica, no cuesta mucho hablar de adicciones, o por lo menos no se le da una dimensión profunda y real que acuña el concepto de adicción. Para ello vamos a ir a qué llamamos adicción desde un sentido etimológico. Y acá voy a traer dos acepciones que creo que por lo menos nos ayudan como para poder empezar a construir este concepto, o por lo menos entender o concebir este concepto que va desde la forma etimológica de cómo está concebido. De la Roma imperial, el adicto tiene que ver con la esclavitud. De acá viene, porque ustedes lo van a resultar hasta familiar. ¿Vieron los edictos judiciales? ¿Vieron cuando vienen los edictos judiciales? Bueno, eran esos decretos, una condena en ese momento. Bueno, viene desde acá, viene de la antigua Roma, donde muchas personas hasta tenían que pagar con su propia libertad la pena que le estaban confiriendo. Muchos pagaban hasta con su propio cuerpo. Esto también es importante, que no tiene que ver solamente con la pérdida de la libertad, lo que está en juego. Cuando las personas no eran solventes, cuando las personas no tenían la capacidad de poder producir económicamente en función de la pena que eran sometidos, las personas pagaban libertad cuando eso era más productivo eso. Entonces, esto lo digo para que podamos entender la dimensión y de dónde viene también la palabra adicción, una de las tantas raíces etimológicas que tiene este concepto. Hay una obra muy linda que se llama Una libra de carne, capaz que ustedes la conocen, de Agustín Gusani, que hace una interpretación también de William Shakespeare, ¿no? Donde habla también, donde justamente la persona tiene que pagar con una libra de carne. La obra de teatro consiste que tenía que pagar con una libra de carne el pago a sus acreedores. ¿Por qué digo de pagar con su propio cuerpo? Porque justamente cuando uno entra en una situación de adicción, y ahora vamos a hablar que la adicción, también uno muchas veces piensa a priori en lo que es la adicción al alcohol, la adicción al consumo de drogas, pero vamos a ver que tienen otras dimensiones también. La palabra adicción es mucho más amplia también de lo que habitualmente conocemos. Entonces, eh, no solamente la adicción compromete al cuerpo, que involucra también al cuerpo, donde uno se paga con su propio cuerpo esa perturbación, sino también lo paga con su propia libertad. Y hay otra acepción que tiene que ver también con una raíz etimológica, que tiene que ver con la adicción, con lo no dicho, el modo de poder expresar. A ver, no estamos hablando de una persona muda, porque muchos dicen, no, lo no dicho es la persona que no tiene palabra, o que se... No, pero si no estaríamos hablando de una persona que no dice, que es mudo. No, acá estamos hablando del modo de hablar, de la forma de expresarse. Esa adicción
que tiene que ver con la capacidad que uno tiene de poder poner en palabras lo que efectivamente siente, lo que realmente responde a sus propios intereses más genuinos, más profundos, y lo que a partir de su propia expresión puede dar cuenta y puede conceptualizar ese transitar emocional. Lo digo esto porque estas definiciones, si bien aparecen y están por Google, están por todos lados y aparecen, no, es como que la idea de esta charla, por eso estamos haciendo esta charla, es para que puedan desmenuzar y refinar estos conceptos y poder entender, hacer este viaje de por qué viene esto de lo no dicho. Porque uno muchas veces podría decir, bueno, entonces los mudos que no dicen son aquellas personas que son adictos. No, tiene que ver con la capacidad de poder expresarse, tiene que ver con la capacidad de poder involucrarse e implicarse, acá viene otro concepto, implicarse afectivamente en lo que se expresa. Entonces, ahora sí vamos a meternos ya de lo etimológico, vamos también haciendo este repaso, muchos de ustedes seguramente lo tienen ya sabido, pero siempre viene bien hacer como un refresh de conocimientos. Pensamos a la adicción como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través de una sustancia u otra conducta, que esto es lo que vamos a decir, las conductas, las adicciones, como dije antes, no solamente tiene que ver a cuestiones externas, a sustancias externas, que son las que más dependencia generan, también pueden ser hábitos, el hábito de la compulsión a las compras, el hábito, por ejemplo, al trabajo, la adicción al sexo, que también esto está muy más con el tema. Y también se da a determinados hábitos que son perjudiciales para las personas, los ludópatas, que también estamos hablando de la adicción al juego, estamos hablando de la adicción a las tecnologías, las personas que están todo el tiempo muy pendientes de su celular, de las computadoras y que tienen un vínculo como adictivo frente a esto, que no pueden cortar. Y también tenemos, que ahora se está hablando y cada vez más, es la adicción a las emociones. Los adictos emocionales son aquellas personas que tienen un patrón emocional que priman, entonces siempre buscan o buscan, tanto en los vínculos como en las relaciones sociales, siempre buscan estar fijados en determinados tipos de emociones y siempre andan en esa sintonía. Con lo cual vienen, ¿no? Son las personas que buscan todo el tiempo o estar ansiosos, estar impacientes, todas las personas que buscan estar paranoicos. Bueno, esto también se está trabajando cada vez más en la adicción a estos estados emocionales. Lo que vamos a centrarnos hoy en las sustancias, que es de algún modo el oficio a lo cual yo me dedico, y lo que quizás pueda llegar a servir en términos pedagógicos para entender los patrones por los cuales las personas tienden a reproducir estos patrones. Entonces, la adicción también se caracteriza por una incapacidad de poder controlar la conducta, dificultad en la abstinencia, poder contener esos impulsos de poder consumir nuevamente ese deseo imperioso de consumo. No tienen dificultad para reconocer el problema. El adicto en general niega el problema, no solamente que lo niega, sino que también lo justifica, y no solamente que lo justifica, sino también que hace todo un proselitismo del problema. Más ahora, por ejemplo, con el cannabis medicinal, muchos confunden lo que son los cannabinoides, el CBD, con el THC, y ahí arman grandes mezclas y justamente intentan justificar sus propios hábitos toxicómanos con la indicación del médico que le hizo a la abuela. Entonces, a partir de acá se confunde todo. También hay una profunda confusión generada por el narcomercado, que también intentan, y ni hablar de algunos legisladores, que intentan también legitimar el consumo de drogas para uso recreativo, como también viene pasando en México o también en algunos otros países de Latinoamérica. Como dije antes, hay una disminución o una negación patológica de los problemas, hay una respuesta también emocional de las relaciones interpersonales. Obviamente que las relaciones interpersonales siempre van a estar
mediadas y atravesadas por estas adicciones o por estas conductas compulsivas, con lo cual esto también habla de un profundo deterioro en las áreas sociales, con lo cual esto lleva inherentemente a una disminución de la calidad de vida, se ve como empobrecida, de baja calidad, los vínculos empiezan a disgregarse, se empiezan a perder, las personas se empiezan a apartarse, la persona que se adicta, ni hablar de perder el trabajo, el abandono de los estudios, el abandono de las responsabilidades, porque la persona siente que esa afección, como dije antes, esa afección que viene teniendo en el cuerpo, esa afección que viene teniendo en sus emociones, esa afección que viene teniendo también con su propia libertad, le impide poder tener la libertad, este es otro concepto que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, la libertad de poder gozar plenamente estas áreas de su vida. La neurociencia actualmente considera que la adicción a sustancias y a comportamientos en las otras adicciones de las cuales vine diciendo. Digamos, esto es lo que estaba hablando, de la ludopatía, de la adicción al trabajo, que comparten los patrones, los circuitos neuronales, las zonas que se ven afectadas neurológicamente, responden a los mismos patrones conductuales. Esto lo digo, esto lo resalto, porque quizás nos pueda ayudar a poder considerar en toda su dimensión que cuando estamos hablando de adicción, no solamente nos estamos remitiendo a conductas que uno la puede ver muy concretamente con el afuera, sino que esto también involucra áreas del cerebro. La neurociencia está dando grandes aportes al respecto y cada vez son más los estudios que se dan a nivel neurológico donde se sitúan aspectos que también compatibilizan con otros rasgos. Por ejemplo, las conductas agresivas y egocéntricas de las personas, sentimientos de profunda apatía. ¿Qué es la apatía? La apatía es la incapacidad que tiene la persona de poder expresar sus sentimientos, sus emociones. A ver, lo que estamos antes, por definición, hablando de lo que tenía que ver con la adicción, esta incapacidad de poder expresar o poder implicarse afectivamente con lo que quería expresar. La abulia, ¿qué quiere decir abulia? Falta de voluntad. Entonces, pierden en su mente, en las adicciones, se da que se pierde en la mente el núcleo de la identidad del propio yo. Otro de los puntos que creo que es nodular, que esto lo vamos a tomar más adelante, y cómo se articula esto con la logoterapia, se pierde, la persona va comenzando a perder su identidad, se disgrega la identidad. Empieza a tener una identidad cliché, empieza a tener una identidad muy estereotipada con otras identidades, con otras personas. Hay un deterioro, esto lleva a un deterioro de la memoria reciente, también memoria de trabajo, esta memoria inmediata que nosotros tenemos, por eso es tan difícil poder concentrarse, poder prestar atención. Y que si uno, por ejemplo, tiene que por un lado pierde su identidad yoica, por el otro parte pierde este funcionamiento de la memoria, la concentración, pierde la capacidad de poder aprender situaciones nuevas, encontramos un vacío de la persona, entra en un vacío existencial realmente muy profundo, donde se pierde él, la capacidad de poder aprender y pierde la propia capacidad de poder desarrollarse. Entonces, no solamente nos encontramos con problemas afectivos, que también esto tiene que ver con una profunda sensación de desamparo, déficit notable en la socialización. La socialización tiene que ver con esto, que tiene que ver con los vínculos con los otros, la baja calidad de vínculos con los otros, y ni hablar de los vínculos tanto a nivel de la familia primaria como de los entornos de los amigos, los compañeros de trabajo. La droga se ejecuta de la compulsión un odio muy grande y muy latente, esto también es muy importante decirlo, la droga, el consumo de drogas enmascara un odio muy grande hacia sí mismo, ¿sí? Y acá se camufla, y acá viene lo engañoso muchas veces las adicciones, que se camufla
por la sensación hedonista de placer, de que está todo bien. ¿Vieron estos dichos, eslogan? Está todo bien, todo es libre, y hay como una idea de felicidad, de una pseudo felicidad, una pseudo alegría, que las personas que consumen drogas están felices y la pasan realmente muy bien. Está muy endeligado con el éxito, con la felicidad y con el lujo, con lo cual no hay nada más lejos y más empobrecido que las personas que tienen esta compulsión al consumo de drogas. Dentro de la comorbilidad y mortalidad que genera el consumo de drogas, porque esto también hay que decirlo, que las adicciones, sobre todo el consumo de alcohol, que también nosotros, el alcoholismo en nuestra sociedad está como bastante legitimado, sobre todo en el consumo de adolescentes. Hay que decir que en épocas de pandemia el consumo de alcohol subió a un 45%, si bien en Argentina el consumo ya venía siendo una de las enfermedades no transmisibles más graves que tenemos en nuestro país, a todo esto en la pandemia se incrementó hasta en un 45% el consumo de alcohol. Ni hablar del consumo de otras drogas. Esto lo digo porque tanto el alcohol genera esta convulsión y estas adicciones. Cuando hay momentos de ansiedad, que esto ya lo hablé en otras situaciones, este mal manejo de la ansiedad, un mal manejo del estrés, llevan inexorablemente a situaciones de esclavitud. Esta esclavitud que lleva a las adicciones y que lleva al consumo de sustancias o incurrir en hábitos que deterioran la vida de las personas. ¿Cómo deterioran? ¿En dónde está esta comorbilidad y esta mortalidad? ¿En cómo se vinculan? Por ejemplo, en enfermedades psiquiátricas, en conductas suicidas. Conductas suicidas netamente tienen que ver con las personas, las conductas que atentan contra la vida de la persona. Las personas sienten que ese vacío que tienen empieza a ser tan profundo, sienten tan miserable su vida y sus producciones y su trabajo. La persona que pierde totalmente el sentido de su existencia. Y el parasuicidio es que si bien no hay una intencionalidad neta, no hay una intencionalidad manifiesta de quitarse la vida, la persona incurre, se expone a situaciones de mucho riesgo para sí mismo, enfrentándose con la policía, se expone a accidentes de tránsito, que buscan de forma indirecta de quitarse la vida. Entonces uno no se va a encontrar con una personalidad suicida, contra su finanza, contra su familia, tiene como actitudes de autoagresión y muy saboteadoras, tanto así que pueden llegar hasta poder quitarse la vida de forma indirecta. Esto lo digo porque también para suicidio es un concepto que no muchos lo conocen y que cada vez está en más uso cuando nos encontramos con estas actitudes donde las personas se ponen a situaciones de riesgo contra su propia vida o pueden exponer a riesgos a vida de terceros. Por eso también encontramos que las personas que incurren en el consumo de drogas de forma problemática también protagonizan accidentes, sobre todo accidentes de tránsito, accidentes laborales, que también hay una altísima tasa de incidencias en los accidentes laborales. Estamos cerca de las empresas, esto voy a dar también otro dato, las empresas reconocen solo en un 34% que los accidentes laborales vinculados al consumo de drogas es un 34%. A ver, para que las empresas, esto también lo digo y le pongo un lado B a esta situación, para que las empresas tengan este nivel de reconocimiento, ellas mismas están asumiendo que fracasaron en un 35-37% en todo lo que tenía que ver con la política de prevención para que estos accidentes sucedan. Entonces digo, no es un tema menor que las propias empresas asimismo brinden esta información porque, digamos, uno estima de que esta información puede ser aún superior a esta cifra que estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque en algún punto implican a las empresas en
las políticas de prevención de las adicciones. Cada vez, por suerte, hay mayores empresas que están invirtiendo en lo que es la responsabilidad social, empresaria, en políticas de prevención de adicciones, porque entienden que un accidente laboral vinculado al consumo de drogas es muy severo, el costo después financiero y todo lo que a la vida de la empresa esto le repercute es mucho superior, con lo cual es mucho más barato siempre invertir en políticas de prevención que asumir después el costo de lo que implica un accidente laboral. Bueno, ni hablar de los delitos. La vinculación que hay entre delitos y consumo de droga y alcohol, estamos cerca del 90%. Dentro de la población carcelaria que reconoció previamente haber consumido drogas antes de cometer un delito, estamos en una cifra rondando al 90%, con lo cual esto no es un tema menor. Fijémonos cómo abordando el problema de las drogas, hasta uno podría trabajar, vivir en una sociedad mucho más segura y mucho más saludable al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos el tema de los embarazos infantiles, embarazos adolescentes, porque se da también en situaciones de abusos sexuales, la promiscuidad genital, riesgo de contagio de SIDA, bueno, todas problemáticas que se dan sobre todo en poblaciones de extrema vulnerabilidad, donde muchas veces se incurre en esa transacción de droga a cambio de sexo, y a partir de ahí las situaciones que pueden llegar a generarse en esta transacción perversa que se da entre el narcotráfico, el narcomenudeo. El narcomenudeo son los consumidores que también venden pequeñas dosis de drogas como para poder comercializarlo, para poder financiar su propia adicción, su propio consumo, y cómo exponen a su propio cuerpo. Acá nuevamente volvemos a la definición etimológica de cómo uno involucra su propio cuerpo en una adicción, ¿no? Por otro lado tenemos los infartos, las enfermedades coronarias, las muertes de sobredosis, los paros cardiorrespiratorios, que también, esto también tiene que ver con esa mortalidad vinculada también al consumo de drogas y alcohol, la deserción escolar. Sé que acá dentro del público tenemos muchos docentes y que son muchas veces, primero, muchas veces los docentes advierten antes que los propios padres. No la viene de poder darse cuenta, porque disminuyen, lo primero en que se afecta es el rendimiento escolar, como dije antes, al tener una disminución de la atención, de la concentración, de la memoria, empieza a disminuir su producción escolar y por eso muchas veces se incurre en la deserción escolar de esas personas. Otra cifra que está también invisibilizada para hablar de esta morbilidad que hay dentro del consumo de drogas y alcohol vinculada a problemáticas sociales o psicosociales, está la violencia doméstica o la comúnmente llamada violencia de género, donde vemos estas situaciones que realmente padecemos y ahora también en situación de pandemia también se han incrementado muchísimo, y lo que notamos ahí esto también es algo que también y hay que hablar con muchísima honestidad en esto, porque cuando uno empieza a enfocar que en el vínculo el consumo de tanto de drogas como de alcohol está legitimado porque también lo que encontramos en contraste, que por un lado el consumo de droga y alcohol en esos vínculos están como legitimados, pero al mismo tiempo se condenan las consecuencias que ese consumo de drogas y alcohol tiene. Entonces, cuando vamos a hablar de situaciones, sobre todo violencia de género, donde muchas veces esto lo endilgan a cuestiones de género y el maltrato, que esto también es real, no es que no sea real, pero no se habla muchas veces de cómo se legitima en esos vínculos el consumo de drogas y alcohol. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque en la medida que podamos incluir estos hábitos toxicómanos, vamos a poder encontrar mejores respuestas, vamos a también poder encontrar mejores campañas de sensibilización, este aumento de femicidios que lamentablemente se viene dando en nuestras sociedades, ¿no?
También acá amerita una reflexión. Digamos, si es tan alto el índice de drogas y alcohol que se dan en los femicidios, ¿por qué no aparecen? Yo lo que es una pregunta que hago, ¿no? ¿Por qué no aparecen también dentro de los colectivos culturales y de militancia social? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de esto, digamos, también? Porque esto nos ayudaría muchísimo a todo lo que trabajamos en la prevención de las adicciones a poder encontrar un campo mucho más allanado, a poder encontrar soluciones más asertivas en esta situación. Y bueno, y acá venimos, y acá ya nos vamos metiendo en, por ejemplo, y estoy invitando a que nosotros, todo lo que estamos acá, un domingo, ya son las 7 menos 20 de la tarde, podamos ir encontrando un sentido de lo que tiene esta sensibilización, o por lo menos de este tipo de problemáticas. Ahora nos metemos en lo que es la logoterapia. ¿Qué puede aportar la logoterapia en toda esta problemática social que entre todos padecemos? ¿Por qué digo entre todos? Porque estamos hablando de que la persona que consume es un problema realmente social. ¿Por qué es un problema social? Porque la persona no solamente incurre en sus hábitos privados. Sus hábitos privados dejan de ser privados cuando afectan a los otros. Y ya entramos acá en lo que se llama una problemática psicosocial. Y esa psicosocialidad, cuando hay una persona que abandona un colegio, que se va de su familia, que puede protagonizar un accidente de tránsito, que puede transmitir sus enfermedades con su promiscuidad, sus enfermedades genitales, puede contagiar a otros. Ya estamos hablando de que ya hay un problema social que viene o que puede comenzar o que es compatible con las problemáticas que hacen a los consumos de drogas. Entonces, vamos... Puedo buscarlo en la web. Ahí está. La tarjeta, buscar a continuación. Ahí se disparó el Google, no sé cómo viene esto, pero se disparó ahí el Google. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la logoterapia? A ver, ahora vamos a tener esta articulación y fíjense cómo si uno empieza a articular estos conceptos, quizás podemos ir transitando juntos a podríamos encontrar algunas respuestas posibles. Como principios nodulares, como estos principios esenciales, la vida tiene sentido en cualquier circunstancia, según los principios de la logoterapia. El hombre es dueño, de una voluntad de sentido, se siente vacío cuando deja de ejercerla. La persona, y como tercer principio, la persona es libre para consumar el sentido de su existencia. Por un lado vemos, y acá viene este hermoso contraste y este hermoso desafío que podemos encontrar desde la logoterapia a encontrar salidas posibles a este problema que es el de las adicciones. ¿Por qué? Porque Perdón, Eduardo, hay algunos micrófonos que no están muteados. Les pediría si me ayudan, si muteamos los micrófonos para poder escuchar con claridad al expositor. Gracias. Sí, Eduardo. Entonces, la logoterapia lo que hace, ¿sí? que potencia, digamos, es una herramienta que ayuda a potenciar el sentido de la vida. El sentido de la vida humana y introduce en el trabajo terapéutico, en el trabajo tanto de psicoterapéutico, en el trabajo también de la prevención, introduce una visión espiritual, introduce una dimensión espiritual del hombre, donde el hombre tiene voluntad, en principio es eso, tiene voluntad, tiene capacidad de poder decidir, el hombre es libre, aunque valga la redundancia, el hombre tiene potencialmente el hombre es libre, y es mucho más libre en cuanto mayor conciencia tenga de esta libertad y mayor responsabilidad pueda llegar a asumir con esa responsabilidad. Entonces, en estos principios, donde introduce esa dimensión espiritual del hombre,
podemos, lo que trabajamos en la línea logoterapéutica, digamos, podemos trabajar en 3 conceptos que creo que son esenciales, que esto también forma parte de mucho de lo que realizamos informes, es en lo que es la conciencia de enfermedad, la conciencia de situación y las acciones que la persona expresa. A ver, esto que parece una obviedad, conciencia de enfermedad, primer punto, esto es lo que quiero definir. ¿Cuánto de las personas son conscientes de su propia adicción? ¿Cuánto es la capacidad que tienen ellos mismos de darse cuenta del daño en toda su dimensión que son capaces de generar? Yo creo que esto en toda la vida humana, en la medida que cada uno de nosotros podamos ser conscientes, por lo menos vamos a empezar a cuidarnos más de nosotros mismos. Y cuanto más mayor agudeza tengamos, mayor refinado tengamos la percepción del daño que podemos llegar a generar a los otros, es como que también esto invita a una mayor introspección, a un mayor autoconocimiento y una mayor conciencia de situación, que este es uno de los segundos conceptos que quería también compartir con ustedes, la conciencia de situación. Uno es su ser y sus circunstancias. ¿Cuáles son, a qué nos invita las circunstancias que tenemos? ¿Cuáles son las situaciones que nos atraviesan? ¿Cómo nos afectan nuestras situaciones? ¿Cómo podemos abordarlas? ¿Qué desafíos nos lleva cada situación, cada crisis que tenemos? ¿Sí? Si esas crisis nos van a poner el piloto automático de las adicciones, ¿no? Que es estos patrones que se activan como de forma automática y enseguida ante la tensión intentamos atenuarla mediante alguna conducta adictiva, ¿sí? Donde nos dispersamos, nos entretenemos y listo, y ya está, ya fluyó y que pase otra cosa, y sin querer estamos como intentando querer apagar un incendio con nafta, ¿no? Queremos justamente a esa crisis, esa situación de ansiedad, lo que hacemos es incurrir a una ayuda a resolver el problema, y es más, nos invita a aumentar nuestros problemas, no nos quedamos como estancados, nos vamos hundiendo, nos lleva a una situación absolutamente de vacío. Entonces, se perciben ahí los problemas, en vez de percibirlos como un vacío, como una posibilidad, en vez de percibirlo como una posibilidad de crecimiento, como una posibilidad de desarrollo, como una posibilidad de poder integrar ese problema a nuestra vida y ver cómo podemos superarlo y cómo podemos tener potestad sobre estos problemas y estos principios que hablé de la persona, ¿no? Cómo es dueño de su propia voluntad de sentido, se queda muchas veces achicado hacia la imposibilidad y se escapa, se achica en una adicción, se achica en un patrón adictivo. Entonces, cuando tengamos conciencia de enfermedad, conciencia de situación, este contexto, estas posibilidades que es esa realidad, como dije antes, de su propia superación personal, y la persona logra, este tercer concepto que quiero introducir acá, logra poder implicarse subjetivamente. ¿Qué quiere decir implicarse subjetivamente? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene esa persona, que tuvo esa persona en esa situación que define como un problema? ¿Cuál es su protagonismo? ¿Qué es lo que esa persona hizo para que eso suceda? Entonces ahí podemos encontrar un protagonismo muy, muy importante, un protagonismo quizás periférico, y la persona lo vive como que tiene un papel primario y principal en esa escena, o un papel secundario. Entonces, en la medida de que esa persona vaya también en este ejercicio aprendiendo a autoconocerse, vamos pudiendo acompañar a esa persona en ese proceso de autoconocimiento. ¿Para qué? Para que lo que percibe como una debilidad, poder trabajar sobre esas debilidades, poder creando nuevos hábitos y nuevas actitudes, ayudarlo a esa persona a producir una nueva
versión de sí misma, digamos, ¿por qué? Porque muchas veces las personas se quedan como atrapadas con patrones ya conocidos, con patrones históricos, patrones de sus propios costumbres familiares, con su propio sistema de creencias, con sus propios sistemas culturales y hasta dónde la persona llegó. Capaz que lo que necesita esa persona es ayudarla o acompañarla a que pueda explorar otras dimensiones de la vida. Eso también lleva al autoconocimiento. A ver, me pasó a mí con chicos, yo trabajo, muchos que me conocen, trabajo con 11-14, ahora en época de pandemia la asistencia es más remota, pero trabajo con chicos de extrema vulnerabilidad acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en una de las zonas de mayor vulnerabilidad que hay y que se dice que es la capital del Paco, porque es ahí donde se fabrica el Paco. Esto se vino después con una profunda devaluación económica que tuvimos en nuestro país, donde se cambió el hábito de consumir cocaína, se empezó a consumir con todo lo que es la producción en los core de la cocaína, que después de vino pasta base o Paco, que empezaron a cortar la cocaína con otras sustancias, haciendo esto mucho más dañino, mucho más tóxico. Pero bueno, no me quiero entretener con esto. Estos chicos, que con una profunda perturbación a nivel psicológica, psiquiátrica y con daños clínicos muy severos, quedaron muchas veces muy fijados en su sistema de creencia. Entonces, cuando esa persona, por ejemplo, que escuchan, muchas veces escuchan reggaetón, escuchan cumbia, y por ejemplo, cuando en alguno de los talleres aprenden a descubrir otros sonidos, otros ritmos, se dan cuenta que incluso le pueden llegar a gustarle hasta la música clásica. Cuando los llevas a que puedan probar con algunos otros talleres, por ejemplo, talleres propio de música, donde ellos pueden percibirse que tienen manejo y maniobra para el manejo de instrumentos, vas como alfabetizándolos. ¿Qué quiere decir alfabetizar? Vas subjetivizándolos, vas ayudando a que esas personas logren construir una imagen más cercana de lo que son ellos mismos en potencia, digamos, ayudar a lo que ellos son potencialmente a lo que son en su realidad. Entonces, ese acercamiento entre todas sus capacidades, necesita alguien que los vaya acompañando, que los empuje y que ayudarlo a sostener un hábito y que esos hábitos puedan desembocar en un nuevo destino de su accionar. En eso van constituyendo ellos mismos una nueva dimensión de su propia vida. Y a esto lo llamamos también autotrascendencia. ¿Qué es autotrascendencia? Cuando ellos pueden, digamos, esto pongo como ejemplo, como también lo puedo poner con otros pacientes, pueden encontrar a partir de encontrarse con nuevas capacidades, nuevos intereses de su vida, al cultivar nuevos hábitos, se dan cuenta que ellos algo pueden, o que la persona que el mundo, algo de su ser al mundo, algo de lo que ellos producen al mundo, algo de su pensamiento, de su arte, de sus arte culinario. Por ejemplo, hay muchos chicos que le gustan, o pacientes que le gustan cocinar, digamos, aprovechar esas crisis para que puedan autoconocerse y puedan autotrascender sus capacidades y ver qué pueden ofrecer al mundo. Vincularse, obviamente, con esto, que esto también es otro de los aportes que hace la logoterapia a este proceso de cura, en esta orientación, que puedan vincularse al mundo con otro sistema de valores, un sistema de valores que los despegue de su propio patrón adictivo, que los libere de ese círculo vicioso que los arrojaba todo el tiempo a una situación de consumo y que pueda explorar otros hábitos de vida, que pueda conocer otros hábitos de vida, algo que dignifique, que se pueda vincular en la vida de una dignidad diferente a la cual él mismo vino padeciendo. Digamos, hay una frase, con esto quiero cerrar, para dar lugar después a las preguntas, hay una frase de Gandhi que siempre me gusta decirla, digamos, sé el mundo que quieres cambiar,
¿no? Entonces muchas de las personas, sobre todo se da muchas veces mucho en la adicción, donde hay un profundo disconformismo con su vida, con todo lo que pasa en el mundo, una profunda queja, digamos, que vos seas parte del cambio que esperás ver en el mundo, forma parte de esta autotrascendencia que tanto estamos mentando desde la logoterapia. Por mi parte, digamos, no sé si queda otro lugar, pero no, ya estamos. Ahora no sé cómo salir de acá. No sé cómo, a ver, acá está. Stop, ahí estoy. Ahí No sé, estamos. Bueno, querido amigo, querido hermano Eduardo, realmente un lujo escucharte. Tu exposición fue muy clara. Nos has presentado las causas, las formas de las adicciones, el abordaje terapéutico. Me quedó la pregunta sobre, hablabas de adicciones a las emociones y el tema de la incidencia de la pandemia en las adicciones. Si esto ha potenciado aún más las adicciones, el tema de la situación de pandemia. Y lo otro que quería remarcar, que has hecho una brillante comparación, Eduardo, entre el tema de las adicciones, como habitualmente se suele presentar, con los pilares de la logoterapia, y los has aplicado. Vos hablaste sobre... estás, Eduardo, ¿no? Sí, estoy acá, te estoy escuchando. Hablaste sobre sentido de mi vida o de la vida, hablaste sobre voluntad de sentido, la libertad de la voluntad, la conciencia espiritual, hablaste al último sobre la responsabilidad, también hacia el final sobre la autotrascendencia, el despliegue de posibilidades. Hablaste mucho de los valores para trabajar con estas personas, con esta dificultad, y de la misión en la vida y del encuentro con los otros. Temas muy propios y específicos de la logoterapia que los aplicaste al campo de las adicciones. O sea, realmente esto demuestra cuando a veces algunas personas ponen en cuestionamiento el rigor del científico de la logoterapia, con lo que has presentado, nos demostrás que también es una de las terapias, puede haber otras, y las hay seguramente, pero la logoterapia sigue siendo también una terapia específica para el abordaje terapéutico de las adicciones, y acá has desarrollado los conceptos fundamentales. Bueno, voy a abrir, como el tema es muy rico, no voy a quitar tiempo a las preguntas y a los comentarios de los expositores. Bueno, se fueron sumando algunos más, es que hoy hemos cambiado el horario, a las 18 horas se sumó Jaime desde Atlanta, Estados Unidos, Adriana, Ingrid, bueno, hay varios, Pablo, Villacorta. Pablo, ¿de dónde eres? No se escuchó. Bueno. Yo soy de España. De España. De Murcia. Bienvenido, de Murcia. Sí. Bueno, abrimos el diálogo, las preguntas, los comentarios. Vamos a aprovechar la presencia de Eduardo para poder evacuar nuestras dudas. Como son dos pantallas, si quieren levantar la mano, el que va a preguntar, Ingrid. Con relación a si las personas yo con relación a lo que vos dijiste, el tema de la pandemia, sí. Que es un tema muy sensible a todos nosotros, y que tenemos la posibilidad que tuvimos la posibilidad de estar vivenciando esta situación, sobre todo en los primeros momentos, cuando se decretó el aislamiento preventivo, el aislamiento, que teníamos todos que estar confinados en nuestras casas y estar justamente a resguardo, muchas personas esa situación la vivieron con una crisis muy sustancial. Y a modo de reflexión,
pensemos que muchas personas se encontraron con su propia realidad, se encontraron con su propia realidad existencial, cómo ocupaban su tiempo, con qué personas compartían su cotidianidad, con qué personas decidieron encontrar un proyecto de vida. Y es en esas situaciones que para muchas personas se le hizo totalmente insoportable encontrarse ese reflejo de esa realidad. Tanto se encontraron con muchas crisis que no lo han podido resolver en tiempos y que, bueno, la pandemia le tocó la posibilidad de desafiar y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto que siempre ha estado latente? Pero claro, mientras uno salía de su hogar con sus amigos o a tener actividades dispersivas, esos problemas quedaban latentes. Lo que sucedió con la pandemia, que no le quedó otra cosa que uno poder enfrentarse en su soledad con esa realidad. Por eso hubieron tantos matrimonios que se han separado, se incrementaron muchísimo los niveles de consumo de drogas y alcohol, que esto también habla de lo que antes se estaba diciendo, ¿no? Cuando hay realidades que uno no logra decodificarlas, en vez de sumergirse en esa introspección, en ese autoconocimiento, lamentablemente intenta taparlos con paliativos y con hábitos que sean distractivos, con consumo de sustancias que nubile la conciencia, y esto lleva inexorablemente a una situación de empobrecimiento de la propia vida. En vez de llevar estas crisis como para un empoderamiento y poder dar ese salto cualitativo, esa autotrascendencia que siempre estamos hablando, esa falta de implicancia, por eso traigo acá la palabra de implicancia subjetiva. Implicancia subjetiva es cuando yo siempre pongo como ejemplo el juego de las olas, para los que estamos en el mar, ¿no? Viene una ola y uno muchas veces de enfrentar la ola, ¿qué hace? Se zambulle y deja que la ola pase y después nuevamente vuelve. ¿Por qué? Porque si uno lo enfrenta muchas veces corre el riesgo que esa ola uno se la lleve puesto. Bueno, ¿qué es lo que pasa muchas veces en estas crisis? ¿No? Estas crisis, uno muchas veces quiere enfrentar esa ola así, como está, y esa falta de implicancia, esa falta de zambullirse, esa falta de implicancia subjetiva, lo lleva a uno a que esa situación, esa crisis, a uno se lo lleve puesto. Entonces, creo que la logoterapia, en este aspecto, genera un aporte muy importante para potenciar el sentido de la vida. Digamos, creo que cuando uno puede zambullirse y puede encontrar que detrás de esta crisis hay un sentido en una vida que nos está esperando, que está a la espera, que nosotros seamos conscientes y que podamos autotrascendernos, es ahí donde podemos dar nuestro aporte a la existencia que nos tocó vivir, ¿no? Sí, justamente a eso me refería cuando decía esta vinculación que hiciste de la logoterapia con las adicciones, y hacías específicamente alusión a la dimensión espiritual de la persona humana, y por eso entendíamos, como vimos el encuentro anterior, esto que vos nombraste: conciencia, libertad, voluntad de sentido, la libertad de la voluntad, la autotrascendencia, el implicarse. Todo esto son dinamismos del espíritu que nos permiten afrontar esta problemática de las adicciones. Bueno, había alguien no recuerdo quién era, Ingrid me parece, ¿no? Tenés que activar el micrófono, ahí está. Hola, buenas tardes. ¿De dónde eres? Soy de México, del país de México. Muchas gracias, me gustó mucho cómo relaciona la logoterapia, nunca me imaginé que estuviera relacionado con las adicciones. Tengo una duda, aquí en México hay un programa que lleva años, no sé si por allá también se conozca, que se llama Alcohólicos Anónimos o AA. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, qué bueno que sí lo conoce, porque el papá de mi hijo, bueno, ya se murió, era alcohólico, pero él siempre andaba con su etiqueta de que soy alcohólico y así voy a quedar y así voy a morir. Entonces yo le decía, entonces ¿para qué vas al grupo? Si no superas o no brincas esa barrera de quitarte esa etiqueta, ¿no? Entonces mi pregunta es,
¿qué tan sano es seguir con esa etiqueta o esa metodología? No conozco mucho de AA, porque así como usted nos los plantea hoy, creo que no es sano. Y siguió con sus creencias, el papá de mi hijo que siguió con sus creencias, bueno, hasta morirse, ¿no? No sé, no le veía el caso. Bueno, en principio, qué buen ejemplo que pusiste. Pusiste un buen ejemplo porque tanto Alcohólicos Anónimos como Narcóticos Anónimos tiene esa doble faceta. Por un lado, decir de que es el programa más efectivo en el mundo que ha dado respuestas. Esto lo quiero decir porque nobleza obliga, hay que decirlo. Pero como todo medicamento, como toda medicina tiene su lado B y la contraindicación que tiene es lo que vos bien estás diciendo. El lado positivo que tiene, y esto es un punto que también lo quiero decir, que como parte del propio programa, tiene que ver con esto de encontrarle un sentido. Muchas personas que se encuentran en estos programas se sienten con la vocación de servicio y poder ayudar a otras personas que también padecen el mismo problema. Entonces, en este proceso de autoayuda, muchas personas hicieron de esta crisis el sentido de ayudar a otros y poder empoderarse y poder vivir una vida saludable, de hecho, sin volver a consumir más. Ahora, el lado B, las contraindicaciones que tiene este programa están muy bien con lo que vos estás diciendo, este estigma, ¿no? Porque las personas dicen, no, yo soy alcohólico y hace 1815 días que no consumo. 1815, si no consumís, ya no consumís. Punto. Ver con cómo vos te definís y como lo que vos estás haciendo y vos sos tu ser en tu circunstancia. Pero bueno, muchas personas necesitan, como dije antes, y esto, por eso creo que la logoterapia da un profundo aporte sobre la voluntad de sentido y encontrar el sentido, porque muchas personas se sienten tan empobrecidas cuando caen en una adicción que buscan cualquier cosa que le dé una identidad. Bueno, así como se le dan la identidad a los grupos canábicos, porque se auto-jactan y van con la florcita de marihuana, sirven como que son pro-canábicos y forman parte de esa militancia. Están las personas del otro lado que se creen que siempre van a ser, eternamente son exadictos para toda la vida. Bueno, está bueno este aporte, esto creo que es un límite que lo lleva a la propia persona a no poder trascender esa situación de ser exadicto. Por eso, esto es a título personal, a mí me parece que esos programas son muy buenos, con una ayuda y un acompañamiento psicoterapéutico que esté acompañándolo. Me parece que porque esa terapia puede ser totalitario en todo, pero me parece que se podría llegar a ser un buen complemento. Quería agregar, Eduardo, Ingrid creo que nos preguntaba. Acá has hecho un planteo, Ingrid, dijiste la etiqueta, ¿no? Soy alcohólico. La logoterapia justamente lo que remueve es esa expresión. Nunca debemos considerar lo que nos sucede, identificarlo con lo que somos. Somos personas humanas que tenemos un problema de alcoholismo. Una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que a uno le sucede. O sea, uno no es alcohólico, uno no es... Lo mismo pasa con una persona que viene con depresión. Dice, soy depresivo y por lo tanto tengo derecho a tirarme a la cama a dormir todo el día. No, no sos depresivo. Vos sos fulanito de tal, con nombre, apellido, único e irrepetible, que tenés síntomas de depresión. Pero ahí viene el protagonismo que decía Eduardo, esta responsabilidad de poder implicarme. Hay que cambiar el verbo ser por el gerundio siendo. Estoy siendo en este momento alcohólico, pero tengo la posibilidad de dejar de serlo. Entonces ahí eso me parece que es clave, desactivar
esta concepción. Yo no soy lo que me sucede, soy lo que elijo en cada momento constituirme en tal o cual persona. La personalidad es una construcción histórica que deviene con el tiempo y no estática. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otro comentario. Ahí vi algunas preguntas que hicieron en el chat. Sí. Que estuvieron, que voy a hacer lo breve porque hay muchas preguntas, por suerte. Dice, ¿cómo tratar a personas? Esto lo dice Elba. ¿Cómo tratar a personas con adicciones en esta pandemia? Ya que hay familias que se están destruyendo. A ver, Elba, a mí me parece que hay que pedir ayuda profesional. En principio es eso. Buscar... no sé de dónde, si sos vos de Argentina, buscar diferentes programas y buscar la mejor ayuda posible. Hay tantos programas que pueden llegar a ser del Estado, ONGs como Narcóticos Anónimos, pero siempre buscar ayuda porque estas son problemáticas que de solo no se sale. Porque acá también hay otro mito. Chicos, esto es un mito donde esto es un trastorno, es una perturbación, pero tan grave, el tema de las adicciones, que parte del autoengaño se piensa de que solo puede llegar a salir. Y entonces porque fulano, sultano, capaz que solo pudieron hacer tal o cual cosa. Ojo con esta situación porque esto forma parte del autoengaño de la propia adicción. Y en la búsqueda de que siempre el día de mañana va a empezar, es como con la dieta, mañana empiezo, o cuando empieza al mismo tiempo la dejan. ¿Vieron cuando uno se pone como muchas veces en un plan de dieta? Entonces en esto siempre hay que buscar la mejor ayuda profesional. Y vuelvo a insistir, las ayudas no son excluyentes una de otra. Puede ser Narcóticos Anónimos, con una ayuda profesional, puede estar internado en una comunidad terapéutica y después tener un tratamiento ambulatorio. Los dispositivos son muchísimos, todo depende del grado de severidad que tienen, pero bueno, son problemáticas donde solo no, es muy difícil, pero muy difícil poder salir. Después hay otra, esto lo digo por esto, ¿cómo ayudar? Cómo ayudar es buscando asesoramiento, buscando ayuda profesional. Después lo otro, esto lo dice Agustina, también se puede aplicar el programa cognitivo-conductual que abarca otras herramientas, ¿verdad? Que este tipo de programas, en este tipo de programas se aplica la logoterapia. Bueno, todo eso va a depender de quién sea el director técnico, quién organice los recursos. La logoterapia potencia el sentido de la vida y yo, a mi criterio, es la herramienta, para Eduardo Laborato, es la herramienta que te ayuda a trabajar las adicciones, es la herramienta de potencia. Obviamente, que esto estará dentro, trate esa problemática. La ciencia y las diferentes disciplinas nos dan cada vez más herramientas y más conceptos como para poder pensar estas problemáticas de la mejor forma posible. Así que cuanto más actualizados estemos en los contenidos, mayores herramientas y más eficaces vamos a ser con el abordaje que estemos desarrollando. Además, no, Eduardo, permíteme, no entra en contradicción, o sea, todos nosotros somos de grado psicólogos, luego a posteriori uno será psicoanalista, otro logoterapeuta, otro cognitivo-conductual, otro transaccional, y hay distintos abordajes para distintas problemáticas. En realidad habría que decir que las problemáticas tienen distintas posibilidades de abordaje. El que está presentando en este momento Eduardo está vinculado con la logoterapia, apelando a esta dimensión espiritual de la persona humana, justamente por estos aspectos que él destacó, la libertad, la conciencia, la responsabilidad. Pero ya lo decía Viktor Frankl, que la logoterapia no es una panacea que lo resuelve todo, no, perfectamente uno puede acudir a otras orientaciones terapéuticas si son apropiadas para esa problemática, ¿no? Cintia acá, Cavallo,
Dice, no olviden la adicción a la comida, también está matando a gente en esta pandemia. Bueno, yo con relación al tema, mira, iba a proponer, Cintia, a título pedagógico, hacer un paralelismo con el tema de la adicción a la comida, porque muchos de nosotros, yo digo, por no decir la mayoría de todo lo que estamos acá, como la población en general, carecemos de hábitos alimenticios. La verdad que uno come como nosotros lo fueron teniendo nuestros padres, como lo fueron teniendo nuestros abuelos. En cuanto a los menúes que nosotros solemos comer, en términos generales, reproducimos más o menos las mismas comidas y hemos acostumbrado nuestro paladar con lo que nosotros conocimos, con lo cual nos fueron criando. Entonces venimos a reproducir. Lo loco de todo esto, y con esto los invito a reflexionar, que los alimentos que llevaron a la enfermedad, tanto en lo bueno como a la salud, como a la enfermedad de nuestros ancestros, son lo mismo que nosotros estamos ingiriendo ahora. Y nosotros, vaya a saber por qué razón, esperamos que los mismos alimentos que ingirieron nuestros ancestros tengan efectos totalmente diferentes en nosotros. Ser conscientes de esto nos arroja a nosotros, acá viene el tema, la voluntad de sentido, y acá me parece muy bueno esta pregunta para que todos podamos pensar cómo bajar estos conceptos de la logoterapia a esta realidad que puede llegar a darse con la comida. Estimo que muchos de nosotros capaz nos fuimos metiendo en hacer dietas y en elegir dietas y hemos fracasado, nos hemos sentido frustrados y y tiramos todo y después volvimos. Pero en esta situación, muchas veces nos arroja, y cuando nos vemos en virtud de querer tener una vida más saludable que la que tuvieron nuestros padres o que tuvieron nuestros ancestros, no queremos morir tan jóvenes como se murieron ellos, capaz, queremos disfrutar más y queremos tener una calidad de vida mejor. En principio, el autoconocimiento tiene que ver, bueno, ¿cuáles son mis patrones alimenticios? ¿Cuáles son las comidas que ingiero? ¿Cuáles son las comidas que conozco? ¿Y cuáles son las comidas que podría llegar a conocer? Que yo sé que me hacen bien, porque hoy en día la información está a la mano de todo. Basta con decir 2 o 3 palabras a Google y ahí mismo te aparece todo. Y empezar a explorar otros gustos, explorar otros hábitos alimenticios, explorar otros patrones alimenticios. Esto nos libera. Esta voluntad de sentido, esto de querer, por un lado, tener esta intencionalidad de poder estar mejor con nuestro cuerpo, de tener una mejor conexión con nuestro cuerpo, de tener una mejor conexión con lo que nosotros incorporamos en nuestra vida, ¿sí? Nos arroja, por un lado, esta responsabilidad. Acá viene esta situación de esta responsabilidad con la libertad. En principio, de poder buscar. En segundo, de poder probar, de poder ir buscando, ir ensayando con otras recetas, que capaz que al principio no nos va a gustar porque no tenemos habituado nuestro paladar. Y los hábitos de estar ingiriendo nuevos alimentos que nos hagan bien, alimentos esto también hace al gusto. Vamos encontrando otros valores. Acá viene el otro gusto. Nos va acompañando a encontrar otro gusto a la vida, otro gusto de conectarnos con la vida. Me parece que es interesante esta analogía que puede darse entre las dietas y estos conceptos de la logoterapia y las adicciones, porque muchas veces el adicto se encuentra muchas veces inserto en esos círculos viciosos de patrones conductuales, de naturalizaciones, de sistemas de creencias, que lo termina atentando contra su propia vida, que la termina empobreciendo. Cuando pongo este paralelismo y hago como un ejercicio vivencial, uno se pone en esta situación de buscar nuevas dietas, nuevos alimentos y empezar a acostumbrar el paladar, que al principio es duro, al principio son situaciones duras, no todo es tan habitual, no todo es lindo y feliz al principio, es todo raro. Es todo raro, digamos, son las primeras crisis de lo nuevo. Y muchas veces ahí es donde muchos de los tratamientos sobre adicciones fracasan, porque no llegan a entender o a atravesar esas crisis que le depara lo nuevo por conocer. Esto es lo que lo lleva con la libertad. Y acá voy a decir una frase
que seguramente va a generar algún tipo de polémica. Yo esto lo hablo en muchos los vivos. Los invito a todos a que puedan acompañarme en algunas de las charlas que doy por un grupo de Facebook que se llama Amigos de Eduardo Laborato. Es un grupo de Facebook que doy cada 15 días algunas charlas. De hecho, este jueves los invito porque voy a estar hablando sobre las diferentes adicciones. Esto es lo que bien le estaban diciendo, las adicciones a las emociones, las adicciones a los hábitos, las adicciones a la sustancia. Voy a estar profundizando más en estos términos. Y algunos de los conceptos que estuvimos viendo acá, voy a estar profundizando más sobre esto, porque la gente, en general, el ser humano, le tiene miedo a la libertad. Hay como un miedo subyacente a la libertad. Prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. A ver, se espera, se permite, no importa, digamos, prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. De hecho, acá viene la frase, más vale pájaro en mano que 1000 volando, dice el refrán, y se quedan siempre con las situaciones ya conocidas. Cuando justamente la voluntad de sentido, estos conceptos que hemos hablado, lo que da realmente la libertad y hacerse cargo de esta libertad, es empezar a desaprender para poder aprender. Vuelvo a insistir, desaprender para poder aprender. Esto nos libera, esto realmente es totalmente transformador para encontrarnos en el mundo con una versión diferente a lo que somos. Yo los quería invitar. Eduardo, sí, eso te iba a decir. Veo que están usando mucho el chat y son un montón de preguntas. Los invitaría, si se animan, a que hagan la pregunta personalmente. Así los vemos, sabemos quién está preguntando. Roberto. Sí, José, lo escuchamos. Sí, solamente un comentario y una pregunta para Eduardo. El comentario también tiene que ver con, yo leí en el chat que algunas personas preguntan sobre qué es el ADA, el síndrome del taxi, agresión, depresión, adicción. Mis manías de antiguo profesor universitario me hacen insistir en que después de esta brillante conferencia de Eduardo, aprovechen para ir a los libros de Frank, donde describe magníficamente todo este problema del vacío existencial, en especial en este libro, Ante el vacío existencial, o en El hombre doliente, o en cualquier otro de los libros de Frank. Sobre todo para que se pueda ver en esos libros que Frank habla de la educación para la responsabilidad, y nos cita cómo ya en aquellos años que escribió los libros, porque ya hace tiempo, la influencia él llama la Affluent Society, la sociedad de consumo, y los medios de comunicación, los más medios. Y en relación a eso es la pregunta que le quería hacer a Eduardo, una pregunta que yo me hago desde hace muchísimos años a mí mismo, por eso se la traslado a él, que es un especialista. Cuando vemos televisión o en otros medios de comunicación, ¿cómo explican el consumo de la droga, incluso mostrando artefactos o formas de drogarse, etcétera, etcétera? ¿Qué opinión le merece a Eduardo esta doble moral de criticar o censurar la drogadicción y a su vez transmitir por esos medios que la juventud toma muy en cuenta cuáles son los medios, qué tipo de droga, cuánto cuestan, dónde se consumen, mostrar todos los lugares donde se está vendiendo, cómo son los lugares de trapicheo, etcétera, etcétera? ¿Qué opinión le merece esto de los medios de comunicación, siendo un medio de doble moral? Por un lado critican, pero por otro lado incitan al consumo. Gracias. Gracias. Es muy interesante tu pregunta, José. Yo creo que, digamos, yo no creo que haya una doble moral. Digamos, yo creo que la única moral que prima es la moral afín a una sociedad de consumo. Y todo lo que consuma va a estar, es lo que se va a difundir y lo que se va a promover. Digamos, el mundo se mueve por una sociedad de consumo, hay algo que se llama narcomercado, así como está el narcotráfico, que todos lo tenemos como identificado como los malos de la película. Vieron que las películas
de Hollywood está bien identificado, los narcotraficantes, que son los malos, y a partir de ahí, es más, lo que tuvimos la posibilidad de ver El Padrino, el Padrino 1, ya El Padrino 2 no es el mismo que El Padrino 1, pero bueno, por un lado es el narcotráfico, que todos lo tenemos identificado, pero ahí está el enemigo, que es invisible, que muchos quizás a partir de esta conferencia lo aprendan a empezar a identificar, que es lo que se llama el narcomercado. El narcomercado son todos los intereses, que son todas las empresas que producen bebidas alcohólicas, me refiero a la cerveza, cómo el público de la cerveza está dirigido a públicos de adolescentes, cuando sabiendo que en nuestro país, por ejemplo en Argentina, la mayor tasa de consumo de alcoholismo se da en las poblaciones adolescentes y son los más vulnerables a poder adquirir, y los más porosos en adquirir una adicción. El mercantilismo lleva y las publicidades llevan a que haya cada vez más públicos adolescentes, digamos que en un partido de fútbol esté Quilmes, por ejemplo, auspiciando los programas deportivos, digamos, esto te habla de cómo se utilizan los medios masivos, populares y televisivos como para justamente poder vender. La moral, no hay una doble moral. Digamos, está la moral del consumo, estamos en una sociedad de consumo y de eso tenemos que estar advertidos, que todo el tiempo estamos en una sociedad que quieren atraparnos y quieren entretenernos con hábitos que no están buenos para nosotros, que son que quizás sean muy afines a las empresas que lo quieren producir, pero que no son buenos para la vida para nosotros, nuestra. Y en esto tenemos que estar advertidos. Tenemos que estar totalmente advertidos. Hay valores imperantes que realmente hacen mucho daño y que realmente estar advertido de esto nos da una mayor libertad y una mayor voluntad de sentido para lo que estamos transitando. Esto también se llama tener conciencia de situación. Los que estamos inmersos en el trabajo psicoterapéutico, los que estamos trabajando en el tema de las adicciones, los que estamos inmersos en tenemos que saber en la sociedad en la cual estamos trabajando y cuál puede llegar a ser nuestro aporte desde la misión y voluntad de sentido, porque me encantaría pensar de que tenemos una doble moral, pero no la tenemos. Eso estamos en una sociedad de consumo y la moral responde a una moral de consumo. Lo bueno y lo malo está en cuánto se vende, cuánto no se vende, cuánto se produce, cuánto like tienen, cuánto like no tienen, si esta persona es agradable, si no es agradable, si es simpática, no es simpática, si es influencer, no es influencer, y ya. Ya vale, entendámoslo. O sea, Eduardo, eso que estás diciendo te referís a que también los medios de comunicación responden a esta moral de consumo, a sus intereses de mercado. Me encantaría, pero por supuesto. Pero claro que sí. Ellos están vendiendo más. ¿Y a vos a ustedes qué les parece? Por eso. Yo qué sé, es una opinión personal, digamos, con esto no lo dice ningún autor, de esto lo digo yo, pero los invito a reflexionar sobre esto. Sí. Digamos, ¿a ustedes qué les parece? Yo acuerdo. Hay alguien que levanta la mano. Agustina, ¿querés activar el micrófono? A ver. No se escucha, Agustina, no se escucha. Agustina, no te escuchamos. Ahí. Ahora sí. Me parece que también tiene que ver con la cultura y con el tema de pertenecer, el consumo. O sea, como que vos pertenecés a un grupo, es como que van todos en masa. Y al mismo tiempo los medios de comunicación son en masa. Es como que todo está conectado para el consumo, para la adicción, y me parece que falta como un pensamiento crítico y reflexivo para poder salirse de ese círculo vicioso. Con respecto a lo que ustedes estaban hablando. Es un buen aporte, Agustina. Está bien, es un buen aporte. No es una pregunta, pero es un aporte que vos hacés. Bien.
¿Alguien más quiere efectuar algún comentario? Jaime. Jaime desde Atlanta, Estados Unidos. Te escuchamos, Jaime. Un abrazo, mis hermanos, a todos. Eduardo, te felicito por la misión que tienes y por la labor que estás llevando hoy día. Aquí en Estados Unidos, madre de todos los vicios, especialmente de tantas tecnologías que después salen para otro lado, los muchachos hoy en día están sometidos a sus tablets, a sus teléfonos, a sus computadoras y se desconectan de los padres, del mundo y de todo lo demás, donde se meten hasta en juegos medianoche, toda la noche, y casi ni duermen algunos niños. Y sorprendente porque es como si está llegando una nueva etapa de un vicio sin la marihuana, donde los padres están al lado ni cuenta se dan. Y fuera de eso, el otro vicio que hay muy atenuante en Estados Unidos es el juego de la loto y son norteamericanos blancos, lo que yo veo que quieren ganar, ser multimillonarios e invierte miles de dólares y hasta si quedan $1 por los juegos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven todos? ¿Qué aprecio tienen ustedes? ¿Cómo afecta en nuestros países latinoamericanos? Porque aquí se vive diferente. Jaime, sí, con la misma preocupación que venimos compartiendo acá, me parece por eso es tan importante esta convocatoria que hizo Roberto de hablar sobre adicciones y cómo de la logoterapia se puede repensar la sociedad en la cual estamos viviendo, una sociedad de consumo que está mostrando cada vez un rostro más perverso, donde va contra todos. La verdad que es esto, la verdad, lo único que podemos hacer, lo que estamos acá, es empezar a cultivar un sentido crítico, que cada uno de nosotros, porque también si hay algo que nos dejó Víctor Frank, es en esto de la misión de vida. A ver, nosotros no podemos mirar para otro lado y hacer de esto un jarabe de coco. Un jarabe de coco es simplemente hablar de lo que está mal y estar en una situación de queja. De esto tiene que ver de cómo nosotros podemos transformar esto en un proyecto y en una vocación existencial, ¿no? En una misión de vida. Me parece que si estamos en algún punto, nos juntamos un domingo como para hablar de todos estos temas y vaya a saber por qué razón nos encontramos y estamos mancomunados en este espíritu que nos convocó, algunos por una razón, otros por la otra, pero si estamos en esta situación inmersos, bueno, vaya a saber esta semillita cómo puede germinar en cada uno de nosotros y cuál es la vocación de sentido que podemos encontrar ante esta realidad. La verdad, esta es la generación que nos tocó vivir a nosotros y la verdad que el mundo, algo podemos aportar en esto. Esta es nuestra crisis, es verdad. Esto, yo cuando escucho personalmente, a mí yo me rebelo contra estas situaciones, yo me malhumoro, yo tengo un hijo de 23 años, y la verdad que viví enojado mucho de su proceso educativo, porque yo fui testigo cuando acá, por ejemplo, en Argentina, las escuelas no enseñaban reglas ortográficas no enseñaban, no era que me estaban enseñando, no enseñaban reglas ortográficas, no enseñaban a hacer las letras, decían que los chicos solo tenían que empezar a encontrar su propia caligrafía, la ornamenta, ¿vieron la ornamenta? ¿Cómo se hace una M? Yo padecí todo esto, padecí también la generación, mi hijo vivió en la generación donde ellos podían denunciar los padres y todo era considerado como una acción. Digamos, esto entró varias veces en crisis con mi propio paradigma, obviamente trayendo situaciones nuevas muy positivas, porque a ver, no todo lo nuevo es para poder estigmatizarlo y mucho menos lo nuevo nos trajo una realidad mucho más ampliada, ¿sí? Porque nos trajo situaciones que son novedosas, pero bueno, a eso también nosotros tenemos que aportar.
digamos, a ver, parte de nuestra generación hubieron muchos valores que estuvieron muy buenos y que realmente son esos valores que en esta generación vemos que se carece. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Digamos. Bueno, en caso que yo ¿Cómo cada uno convive con ese error? Correcto, en casos que yo tengo aquí en Estados Unidos, lo refiero a los padres en el sentido de tratar de controlar, descontrolar sus aparatos cuando son niños y cuando son más jóvenes, ponerlos en actividades. Aquí en las escuelas en Estados Unidos tienen mucho hacer actividades deportivas y la forma de la pandemia que se vive aquí es otra realidad de lo que ustedes están viviendo en y hoy en día puedo decir que en Estados Unidos todo funciona normal. Ya en junio es el 100% que todo vuelve a una normalidad, entre comillas, en Estados Unidos. Y esto creo que cada vez que nosotros atendemos, acompañamos a una persona con problemas X, y especialmente por niños o jóvenes, es muy crítico y nosotros tenemos el deber de empujar a la nueva generación a que puedan aprender a leer un poco más, a que puedan escribir, como tú lo has dicho, a que puedan desconectarse de los aparatos un poquito más y conectarse con otras personas. Te felicito, gracias. Gracias a vos, Jaime. Muchas Eduardo, gracias. Haciendo referencia a lo que planteaba Jaime, esto de la conexión a los aparatos, alguien preguntaba en el chat con respecto a la adicción a la pornografía y las adicciones vinculadas con la genitalidad, ¿no? Como la masturbación, pero especialmente la pornografía a través de lo virtual, de lo que se ve por internet, ¿no? No sé si querés hacer algún comentario, tenés... Bueno, en principio los invito a todos el jueves, este jueves, donde voy a desarrollar en el grupo de Facebook Amigos de Eduardo Lavorato, tomen nota, es el grupo Amigos de Eduardo Lavorato, donde voy a profundizar más sobre hablar de las adicciones en un término más profundo. Y en particular con la pornografía, lo que puedo llegar a decir de que, bueno, esto denota profundamente de un empobrecimiento de la vida y de la calidad de la sexualidad, digamos, reduce, digamos, teniendo la posibilidad del ser humano de poder explorar sobre la sexualidad involucra al otro, en todo lo que eso implica, uno reduce al propio acto onanista con uno mismo. Que vuelvo a insistir, que, a ver, el problema que tiene no es que con esto voy a hacer un juicio de valor y hablar en contra de las personas que tienen el autoerotismo y que necesitan estimularse por medio de una... No voy a estar diciendo esto. El problema de todo esto es cuando uno se queda fijado en esa situación. Queda absolutamente fijado y la única forma que tiene para gozar es esa. Digamos que es uno de los patrones que genera la adicción. La adicción es cuando uno queda fijado en una sustancia, no le permite el despliegue a su propio desarrollo existencial, su desarrollo vital, y solamente puede encontrar placer única y exclusivamente con ese propio hábito. Esto es lo patológico. Lo patológico es que no haya ninguna otra forma de poder explorar, de poder satisfacerse, de poder conocer. La gente quedó como estancada en su propia exploración, en el propio autoconocimiento. Cuando uno habla, yo diría, cuando uno habla de autoconocimiento, también es una frase tan banalizada, pero autoconocimiento implica explorar. Explorar las emociones, explorar hasta refinar las emociones, porque uno muchas veces habla de emociones, pero no confunde, habla de ansiedad y confunde con impaciencia, habla de impaciencia y lo confunde con
con ser una persona que no tiene, que quiere comportamiento concreto, digamos, y está todo mezclado, mezcla paciencia con todo de la gente. No hay una psicoeducación emocional con esto. Y me parece que la adicción a la pornografía tiene que ver un poco con esto, de que la persona lamentablemente no quedó como fijada, digamos, es una perturbación de la vida sexual, donde quedó como fijada en un patrón conductual que esto amerita un mayor desarrollo de exploración de su propia sexualidad y su propia calidad de vida, porque eso también viene asociado a su propia calidad de vida. Habrá que ver bien, como todas las adicciones, si hay un patrón en que uno quedó fijado. Esto también es importante decirlo, cuando uno incurre en una conducta adictiva, es como que su vida quedó fijada en un punto. Y no permitió más el desarrollo, quedó ahí. También por eso quedan, donde quedó ahí fijado, no puede avanzar más, no puede avanzar más. Por eso es tan importante hablar de adicciones, porque esto es lo que permite destrabar este proceso y que la persona pueda seguir avanzando con su proceso evolutivo de vida. Esto también pasa con los psicofármacos a veces, Eduardo. Es un patrón en común de todas las adicciones. Cuando uno queda fijado, una cosa que uno, a ver, los psicofármacos, está buena la analogía, porque con los psicofármacos muchas veces empezaron siendo recetados ante una situación puntual, una crisis, que esa persona necesitó algún paliativo, algo como para poder ayudar en ese momento puntual. Ahora, cuando ese momento, volviendo nuevamente a lo que dijeron de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, cuando uno queda cristalizado, queda estigmatizado en ese hábito o queda estigmatizado con esa identidad, es ahí donde estamos, ya empieza uno a entrar en un círculo vicioso, ¿no? Uno sigue siendo el adicto, sigue siendo la persona que sigue consumiendo pornografía o sigue consumiendo psicofármacos o sigue consumiendo marihuana para poder alcanzar los mismos estados que alcanzó alguna vez. Bien, bien. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta. Espero haber sido lo suficientemente claro, pedagógico. Yo muchas veces temo, porque son conceptos tan abstractos, tan lindos y tan profundos de la logoterapia, que muchas veces llevarlos a la práctica, llevarlo a lo cotidiano, se hace difícil. Digamos, hay autores, bueno, mismo Víctor Frank fue muy afable en todas sus obras, y esto llevarlo a su propia experiencia personal y poder conceptualizar esta vivencia en una herramienta que nos allana mucho el camino a los terapeutas después. Pero no hay muchas personas que puedan justamente ajustar estos conceptos a la vida cotidiana. Y esto forma parte de la vida cotidiana, forma parte de nuestras crisis y cómo nosotros podemos atravesar y abordar estas crisis. Con lo cual esto es lo magnífico y lo brillante que da la logoterapia. Ahí Alicia había levantado la mano. Alicia, a ver. Alicia Yáñez. Alicia, sí. Ahí está activado el... Solo darte las gracias desde Chile. Realmente tu exposición fue fantástica. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias, Roberto, también por verte nuevamente. No, gracias a ti, Alicia. Eduardo, de paso invitamos a todos los que quieran escucharte. Alguien preguntaba a qué hora va a ser tu exposición en el grupo de Facebook Amigos de Eduardo Laborato. Es a las 22:30 horas de Argentina. 22:30 horas. Tiene la posibilidad de ahí de hacerse miembro del grupo, donde ya cada transmisión se le va a indicar, pero 22:30 horas. Siempre, más, mismo en ese grupo hay charlas abiertas, donde se habló la última vez sobre el manejo de la ansiedad, se habla sobre vínculos de codependencia, todos temas que intentamos estar a la altura de la circunstancia como para poder darle mayores herramientas a que las personas puedan transitar de la mejor forma su autoconocimiento
y poder así empezar a allanar más su camino y encontrar las mejores herramientas para transitar sus crisis, ¿no? Bueno, querido Eduardo, te agradecemos tu disertación, tu exposición tan clara, tan profunda, tan útil del día de hoy y que nos ha permitido vincular la teoría de la logoterapia con una problemática puntual y real de nuestra sociedad actual. Y bueno, gracias por estar, por tu generosidad, por tu claridad, por la profundidad de los conceptos desarrollados. Agradezco a todos también la presencia y quiero recordarles que para los que fueron entrando o no pudieron ver otros programas, están siendo guardados en mi muro de Facebook, Roberto Juan Mucci, y están siendo subidos a YouTube. Este es el encuentro número 10, o sea que hay otros 9 previos y después, bueno, continuaremos la semana próxima con la licenciada Olga Oro, de la Fundación Argentina de Logoterapia a las 18 horas, como lo hicimos en el día de hoy. Bueno, les deseo a todos que terminen lindo este domingo, una muy buena semana y Dios mediante nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias Chao. a ustedes por estar. Gracias a todos ustedes por estar. Gracias. Un abrazo, Dios los bendiga, cuídense. Gracias. Igualmente, bendiciones para todos. Igual.